Bien, bien. Ahí lo admitimos a Franco y largamos, ¿sí? Bien, yo me saco aquí para que se puedan ver bien las cosas. Bueno, como les dije en la clase anterior, hoy vamos a ver fracturas de lo que son el platillo tibial, ¿sí? Que vendría a ser el pilón. Lo deben haber escuchado como pilón. Este pilón, o mejor dicho, el platillo tibial inferior, que es la parte distal de la tibia, forman junto con el peroné la mortaja que se llama, ¿sí? Que es lo que podemos observar aquí en la radiografía. Esta mortaja obviamente se articula con el astrágalo, por lo tanto va a, digamos, generar distintos tipos de movimientos y dar estabilidad al tobillo, que se llama, ¿sí? Estas fracturas son bastante frecuentes, son fracturas difíciles de tratar, ¿sí? Desde el punto de vista ortopédico y traumatológico son muy difíciles de tratar, y son fracturas, a ver, dice aquí, no lo escucho, me dice Gonzalo Renuevo. ¿Los demás cómo me escuchan? A ver, Gonzalo, fíjate, ¿alguien me puede responder de los otros chicos si se está escuchando bien? Bien, Gonzalo, a ver, Boca, esperen que le escribamos. Le escribo a Gonzalo ahí que lo reinicie, de último yo lo acepto de nuevo, pero evidentemente él es el que está teniendo problemas. Así que bueno, bien. Eh, Como le dije recién, entonces son fracturas muy difíciles de tratar, fracturas en las cuales es muy incierto el pronóstico y como les decía al principio, son fracturas que la mayoría de los casos son expuestas, ¿sí? Porque todos sabemos que tenemos poco tejido subcutáneo a la vuelta, por lo tanto el hueso tiende a fracturarse y a salir rompiendo la piel de adentro hacia afuera. Son fracturas en las cuales va a afectar, como les dije, al extremo distal de la tibia, ¿sí? Estas fracturas también se denominan fracturas del pilón. Estas fracturas hacen referencia también, o mejor dicho, pueden... A ver que tengo a alguien ahí, espérense. Alguien que está comiendo ahí. Ajá. Ahí está, Gonzalo. Ahí te puse en silencio. Bien. Como les dije, entonces afectan la superficie del pilón, ¿sí? O mejor dicho, del platillo, y este pilón vendría a ser todo lo que es la parte superior, ¿sí? De la mortaja, que vendría a ser la zona de carga, ¿sí? Horizontal de la tibia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las fracturas de esta zona van a, por lo general, a extenderse y a afectar a la articulación del tobillo. Son de muy difícil pronóstico. Eh, las fracturas como le dije aquí, las fracturas aisladas del maleolo lateral, en este caso del maleolo externo, ¿sí? O del maleolo medial, en este caso como marca aquí en la imagen, van a ser también fracturas que puedan afectar o no al platillo tibial, pero en la mayoría de los casos siempre, ¿sí? Dañan lo que es la mortaja. Y a su vez también se asocian a las fracturas de peroné. Aquí obviamente el peroné juega un papel muy importante porque da estabilidad junto con la sindesmosis, ¿sí? Una estabilidad lateral del tobillo y tiene inserción de ligamentos peroneoastragalinos, por ejemplo, que son muy importantes. Las fracturas del pilón, como dice aquí en el slide, en la porción superior de lo que es la tibia y se divide en distintos tipos, ¿sí? Según Müller, obviamente no lo nombra acá la bibliografía de Hoppenfield, pero Müller, uno de los autores que va a, digamos, dividir y clasificar este tipo de fracturas. Pero en este caso a nosotros no nos incumbe tanto, sí, pero obviamente tenemos que conocer que hay un autor que se dedica a estudiar este tipo de fracturas. Eh, como dice aquí, pueden ser o no desplazadas con una combinación o con impactación. Por lo general estas fracturas suelen ocurrir en accidentes automovilísticos, ¿sí? Sobre todo ¿cómo se dice? De frente, cuando chocan autos de frente, o aquellas personas que se caen de una altura considerable, que se tiran de un piso, o que caen de algún andamio, un albañil o lo que sea, genera fracturas, ¿sí? Que también incluso pueden generar fracturas de calcáneo, fracturas, que después ya vamos a ver las lesiones asociadas, fracturas de astrágalo, fracturas del platillo tibial, fracturas del eje, dependiendo de cómo sea
la caída y el mecanismo de lesión va a ser las estructuras que se van a romper. Pero suele ocurrir por esto, por las caídas en altura. Objetivos de tratamiento, los objetivos ortopédicos, ¿cuál es el objetivo que tiene el traumatólogo en este caso? ¿Sí? Es tratar de restaurar la congruencia articular, ¿sí? En todo lo que es la mortaja, junto con el platillo tibial inferior, que hace referencia obviamente a la articulación supraestragalina por encima, ¿sí? De lo que es el astragal. Por lo tanto, es importantísimo, ¿sí? Restaurar la congruencia articular y tanto lo que es el cartílago articular, porque esto va después a traer aparejado lo que son problemas de osteocondritis a nivel de la articulación, y el día de mañana en un paciente joven puede traer bastantes dolores y obviamente dificultades para caminar. Entonces, el traumatólogo, el objetivo principal es restablecer la longitud de la tibia y del peroneo, o sea, de ambos. ¿Para qué? Para volver a mostrar, digamos, a reconstruir de nuevo lo que es la mortaja, ¿sí? Que es sumamente importante para dar estabilidad lateral al tobillo. En el caso de la estabilidad, bueno, reconstruir la estabilidad, como dice aquí, valga la redundancia, de las estructuras óseas. O sea que si el peroné está fracturado, darle estabilidad al peroné con placas y tornillos. Y si también está lesionado el, ¿cómo se dice? Maleolo medial o el maleolo posterior, porque tenemos un maleolo posterior también, un tercer maleolo, ¿sí? Es importante darle estabilidad. ¿Para qué? Para que el paciente después pueda cargar peso y al mismo tiempo, ¿sí? Reconstruir todo lo que son las estructuras ligamentarias, incluyendo la sindesmosis tibio-peronea distal, para que luego obviamente dé una estabilidad dinámica a futuro. Esta estabilidad del tobillo va a lograrse obviamente por medio de osteosíntesis, ¿sí? Cuando se rompe lo que es la sindesmosis, que la sindesmosis es la membrana interósea que existe entre lo que es la tibia y el peroné, se coloca un tornillo transversal de lo que ingresa, digamos, de lo que es el peroné hacia la tibia, fijando la tibia con el peroné. Y a su vez, obviamente, reconstruyendo las fracturas que pueda llegar a tener el pilón tibial o el platillo tibial y el peroné en su extremo distal. Entonces, es sumamente, digamos, importante la reestructuración de nuevo de esta articulación, tanto óseo como ligamentario, porque si no el paciente no va a tener una marcha normal y es muy dificultosa. Como dije al principio, son resultados muy inciertos, pero obviamente respetando bien lo que es la longitud del peroné y lo que es la mortaja, o mejor dicho, el platillo tibial, respetando, digamos, lo que son los ángulos. Hay distintos tipos de ángulos, que bueno, en este caso no lo vamos a nombrar, pero hay distintos tipos de ángulos que tienen que respetar el traumatólogo, que van a llevar a una buena biomecánica del tobillo el día de mañana, o sea, en el futuro después de tener un postquirúrgico. Los objetivos de rehabilitación siempre, en este caso de fracturas, en este tipo de fracturas, va a ser mejorar el rango óptimo de movimiento de todos los planos del tobillo, tanto la inversión como aversión, flexión plantar y obviamente dorsiflexión. En el caso, como podemos observar aquí, tenemos una flexión plantar de aproximadamente entre 45 y 50 grados, dependiendo también de las estructuras que tenga la persona, si tiene masa muscular o no. ¿Sí? Pero los grados funcionales para poder realizar una buena marcha son de 20 grados. En el caso de la dorsiflexión del tobillo, de 20 a menos 25 aproximadamente, entre 20 y 25, perdón, aproximadamente, y unos 10 grados funcionales ya serían suficientes para poder realizar la marcha sin dificultad y poder hacer los tres procesos de la marcha, que son el apoyo del talón, el apoyo medio, el despegue, etc. La inversión del pie de 35, una inversión del pie de 25, ustedes saben que siempre la inversión del pie es mayor porque la disposición, obviamente, porque no tenemos un peroné interno, sino tenemos un peroné externo. Entonces, la eversión es mucho más difícil que la inversión. Por lo tanto, la inversión tiene más grados y produce, obviamente, los famosos esguinces. Entonces, funcionalmente tenemos que lograr por lo menos una movilidad de 10 grados. Pero en lo posible, tratar de recuperar lo más que se pueda esos rangos de movimiento, porque el día de mañana el paciente va a necesitarlos para poder realizar una buena marcha y poder volver a hacer algún tipo de deporte. La reducción inadecuada, ¿sí? Y la estabilización de los ligamentos, como dice aquí, que cruzan la articulación del tobillo, pueden conducir a una pérdida significativa de lo que es el movimiento, tanto de dorsiflexión como de flexión plantar o de inversión como inversión.
Y la pérdida residual de lo que es la amplitud de movimiento de la articulación tibio-astragalina, ¿sí? Aumenta el estrés en la subastragalina, o sea, la que está por debajo, que vendría a ser la articulación con el calcáneo. Entonces va a generar dolor y compresión en esa articulación. Por lo tanto, ¿qué podemos observar a futuro? Un proceso degenerativo subastragalino, por debajo de lo que es el astrágalo, y por lo tanto generar dolores y molestias a futuro. Con respecto a la fuerza muscular, al principio obviamente no se trabaja la fuerza, siempre hay que lograr el rango óptimo de movimiento. Una vez que tengamos que descargar peso, el paciente va a empezar a cargar, digamos, su propio cuerpo, a empezar a caminar, a realizar la marcha, y por lo tanto va a empezar a trabajarse la fuerza. Aquí habla de la fuerza de varios músculos, pero en realidad hay que trabajar todos los músculos que están implicados en la fractura o que son sinergistas en la articulación, o sea, que están alrededor de la articulación. Así que hay que trabajar todo. Todo con respecto a lo que es la marcha y la descarga de peso, siempre mejorando el rango óptimo de movimiento. Los objetivos funcionales es restablecer la mortaja, como dijimos al principio, ¿sí? Que cuáles serían los objetivos funcionales y mejorar obviamente la marcha, para que el paciente pueda caminar. Entonces, si el paciente no tiene una buena congruencia articular, o sea, que no haya quedado anatómicamente funcionando esa mortaja, por lo tanto el paciente no va a tener una buena marcha normal. Y el objetivo funcional, como tanto estabilizar también, que uno de los objetivos importantes, es restablecer la longitud de la tibia y del peroné. ¿Para qué? Para darle estabilidad estática, ¿sí? Esa estabilidad estática y estabilidad dinámica son fundamentales para que el paciente, como decimos siempre, vuelva a caminar de forma normal. Tiempo previsto de la consolidación de 6 a 8 semanas. Esto siempre es previsto y siempre en los mejores pronósticos, puede demorar mucho más porque son fracturas en la mayoría intraarticulares cuando se rompe lo que es el platillo tibial. La duración estimativa de lo que es la rehabilitación entre 3 y 6 meses, o sea, como pueden observar, es bastante larga la rehabilitación, ¿sí? Producto de que obviamente la descarga de peso no se produce de forma precoz, ya que obviamente es una articulación que soporta peso y genera mucho dolor. Y obviamente la curación es bastante incierta. Si ha sido una fractura expuesta, va a tener, acuérdense que siempre tenemos ruptura de lo que es el tejido blando, vamos a colocar un tutor externo, por lo tanto, siempre va a ser más prolongado el proceso tanto de curación como el proceso de rehabilitación. Los métodos de tratamiento que tenemos, ¿sí? Vayan anotando cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, no se les pase, anotan la pregunta y ahí nomás, cuando apenas termine la clase, digamos, volvemos para atrás o nos conectamos de nuevo y les saco las dudas, ¿sí? Ahora pasamos a lo que es más importante, que es el método de tratamiento. Es bastante larguito el método de tratamiento, pero en realidad habla mucho de lo que es la restauración de la superficie articular y de la longitud de la tibia, ¿sí? Obviamente, en la mayoría de los casos se hace una reducción abierta con fijación interna, se va a utilizar placas de fijación, por lo tanto, se trata de tener una consolidación sin callo óseo, o sea, primaria, y la función que va a cumplir biomecánicamente estos sistemas son un sistema de protección de carga. Leer el método de elección, como hablamos siempre en este tipo de fracturas, ¿sí? Y obviamente tratar de que el paciente tenga un buen pronóstico a largo plazo, obviamente tratando de mejorar lo que es la congruencia articular. En el caso de que haya habido una compresión o fracturas por impactación, como solemos hablar de las superficies articulares, es necesaria la utilización de injertos óseos para poder rellenar las estructuras que se han molido, digamos, que se han deteriorado y degranado, ¿sí? Para que obviamente pueda reconstituir de nuevo lo que es la mortaja, ¿sí? Las placas de soporte que se usan son con tornillos y protegen los fragmentos y por lo tanto van a utilizarse para mantener, sí, estabilizado tanto el peroné como el platillo tibial y mantener esa reducción que se hizo. Este método aporta una fijación rígida, permite la movilización precoz, que yo no la comparto personalmente. Luego de este proceso se coloca yeso o férula protectora. ¿Por qué? ¿Por qué no comparto la movilización? Y porque al principio el paciente genera mucho dolor. Las fracturas de esta zona suelen afectarse con síndromes compartimentales, que aquí la bibliografía no lo dice, pero la mayoría de los pacientes tienen un tobillo gigante, edematizado, ¿sí? Y el paciente no puede caminar ni puede movilizarlo. Nosotros lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes es tratar de concientizarlo de que debe tener el pie en alto el mayor tiempo posible hasta que se produzca el proceso de curación, de 10 a 15 días aproximadamente, y luego sí empezar con las movilizaciones
siempre y cuando tenga una férula protectora y no un yeso, por supuesto. Si tiene un yeso, no vamos a poder hacer ningún tipo de movimiento. Acá podemos observar una fractura de lo que es el platillo tibial en la parte de perfil, ¿sí? Como pueden observar, afecta a la superficie de carga de la tibia y por lo tanto obviamente genera mucho dolor. En este caso hubo una restauración de la superficie con 2 tornillos que se colocan, ¿sí? Más o menos juntos, ¿para qué? Para comprimir los fragmentos, pero no es el tratamiento deseado en el sentido de que no pueda soportar peso el paciente de forma temprana. En este caso podemos observar una imagen real y una imagen, digamos, de un dibujo, de una representación. ¿Y qué representa aquí? Bueno, acá hay una fractura exclusiva de lo que es el platillo tibial y aquí ha quedado indemne lo que es el peroné. En este caso se ha colocado injerto óseo, esto simula ser injerto óseo para rellenar lo que es el hueso metafisiario que se ha lesionado y se ha dañado. Y en este caso es a la derecha, podemos observar la consolidación de la fractura del platillo tibial mediante una reducción abierta y fijación con tornillos, ¿sí? Con placa. Acá, ¿qué podemos observar? Podemos observar que el peroné también ha sido una fractura, ha habido una fractura de peroné y se ha colocado una plaquita, ¿sí? Para estabilizarlo de forma lateral. Como pueden observar aquí, ese tornillo que está más largo lo cubre este, que está aquí, le estoy mostrando con el puntero por si no lo ven. Este tornillo sobrepasa y se introduce en la tibia, y ese es el que sostiene y mantiene la sindesmosis, ¿sí? Luego, podemos observar aquí que es la mortaja. Esto obviamente más adelante a futuro, este paciente ¿qué va a sentir? Va a sentir mucho dolor y compresión en la zona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr nosotros cuando este paciente ya tiene, después de 6 u 8 semanas de haberse informado el callo? Lograr la decoaptación, que se llama. La decoaptación son técnicas de tracción, ¿sí? Que ayudan siempre y cuando estén los ligamentos intactos y no haya dañados, ¿sí? Tracción de lo que es todo el pie para mejorar lo que es la superficie articular y producir un espacio que existe entre lo que es la mortaja y el astrágalo. Como todos sabemos, o más adelante cuando veamos la fractura de astrágalo, es un huesito tridimensional que no tiene ningún tipo de inserción, por lo tanto, depende mucho de lo que es la posición de la tibia y de lo que es la posición del calcáneo. Entonces, este astrágalo va a estar tridimensionalmente bloqueado y puede bloquearse tanto en forma interna como en forma externa, ¿sí? Suele ocurrir en fracturas de tobillo o también en esguinces de tobillo. Entonces, ¿para dónde va lo que es la tibia y para dónde va lo que es el calcáneo? El astrágalo se va a encontrar en distintas posiciones. Al no tener ligamentos que se inserten en él, que tengan origen también en él, ¿por qué? Porque tiene la mayoría de las veces cartílago todo a su alrededor como si fuera el escafoide. Entonces, no recibe ningún tipo de músculo ni nada, entonces por lo general suele ser bastante móvil en relación a lo que son los demás huesos, ¿no es así? Así que bien, continuamos. Podemos observar aquí otra fractura, ¿sí? Tratada obviamente con una ferretería. Como pueden observar, tenemos bastantes tornillos y placas. Aquí ha habido una fractura tanto de tibia como de peroné y fue tratada con una placa y tratada obviamente con una placa para peroné y una placa para lo que es reconstituir de nuevo la tibia. Acá la misma radiografía, pero la observamos de perfil, ¿sí? Bastante bien tratada y obviamente criterios del traumatólogo dependiendo de cómo se va a utilizar y cómo se va a colocar ese tipo de placas. Ven acá, como dice aquí en esta parte, apreciese la fijación con tornillo a través de una sindesmosis tibio-peronea para mantener la reducción, ¿sí? Vieron que estos tornillos son mucho más largos, ¿sí? Entonces se observan que los tornillos están manteniendo la sindesmosis. Esta fractura se produce por un impacto de alta energía, generalmente fuerzas de deceleración, como dice aquí, como caídas de una altura o un accidente de tránsito. ¿Ven lo que hablábamos al principio? Eso sería lo que es el método de fijación interna, o sea, con la utilización de lo que es las placas, ¿sí? Las placas de fijación y con tornillos. Y luego, como les dije al principio, cuando estas fracturas son expuestas, ¿sí? Hay contaminación de lo que es el tejido blando y por lo tanto, entonces, produce lesiones en lo que vendría a ser la piel, entonces salir hacia afuera, exponerse y necesita de atenciones como un desbridamiento y una antibiótico terapia. Entonces, para mejorar la fractura y al mismo tiempo ir curando todo lo que son las partes blandas,
¿sí? Se coloca el tutor externo. Este tutor externo, vuelvo de nuevo, si no lo han escuchado o por ahí no le prestan atención, es un sistema de distribución de cargas, ¿sí? El objetivo es una consolidación secundaria, pero ¿dónde va a ser la consolidación secundaria? En aquellas fracturas que son de la metáfisis, ¿sí? Ahora, si están intraarticulares, no van a ser secundarias, sino van a ser primarias. Las fracturas del platillo tibial con importantes lesiones de partes blandas, ¿sí? Son susceptibles a reducción y fijación interna, por lo tanto, se coloca este tipo de fijadores externos. Y al final se trata de utilizar lo que es una fijación interna con reducción abierta y como un tratamiento definitivo. Luego tenemos el yeso, que el yeso se suele utilizar muy pocas veces, pero obviamente en aquellas fracturas que no hayan sido ni desplazadas o que tengan pequeños desplazamientos que se puedan mantener a la superficie articular, ¿sí? No he visto sinceramente pacientes con este tipo de fracturas con yeso, porque por lo general el traumatólogo, por lo menos en el hospital, lo que se ve aquí, deciden siempre trabajarlo de forma quirúrgica para que a futuro, obviamente, el paciente no tenga complicaciones, más si es un paciente joven. Este método evita la incisión quirúrgica, el único que puede evitar es eso, pero no permite la movilización precoz de la articulación de tobillo. O sea que tenemos otros problemas más de lo que vendría a ser la articulación de lo que es digamos, de lo que es la congruencia articular, sino que vamos a tener un problema mayor que es la falta de movilización. Acá podemos observar una fractura del platillo tibial inferior, del pilón, ¿sí? En varias partes, pero no ha habido, digamos, desplazamiento. Y se ha decidido, obviamente, tratar con yeso, que no sería lo recomendable porque esto después puede llegar a producir inestabilidades y, por lo tanto, el traumatólogo tiene que estar sumamente seguro de que la sindesmosis no haya sido dañada. Así que, la verdad que he hablado con traumatólogos y no se recomienda utilizar yeso, por ejemplo, en un tipo de fractura como esta, ¿no? Así que, obviamente, está la opción, pero la mayoría de las veces son quirúrgicas. Es el método de elección. Y por último y último de lo que es el tratamiento, ¿sí? La artrodesis primaria. La artrodesis es un método, ¿sí? De fijación de la articulación. Quiere decir eso, que van a fijar la articulación porque ya no hay cura de ese hueso. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente se haya roto y se haya explotado el tobillo de cierta forma que no haya ni cartílago ni haya capacidad para hacer un reemplazo, ¿sí? Por lo tanto, se considera la artrodesis. En aquellos pacientes, por ejemplo, que suelen tener algún accidente bastante grave y no hay poder de reconstrucción de lo que es la articulación, se hace una artrodesis que ya les voy a mostrar cómo es. Es un sistema de protección de cargas, ¿por qué? Porque se va a utilizar un clavo endomedular, pero de forma retrógrada, ¿sí? De abajo hacia arriba, ya vamos a ver cómo es. Si ha habido una combinación importante, como dice aquí, esto predice que la reducción abierta con fijación interna tenga un buen resultado y con injerto óseo proporciona al paciente un tobillo estable sin dolor. Este es el último de los recursos de tratamiento, ¿sí? La artrodesis primaria. Si el paciente no ha tenido un buen resultado con lo que es la fijación interna, ni con un injerto óseo, obviamente suele utilizarse la prótesis de tobillo, que acá la bibliografía, como es vieja, en ese momento no existían, pero sí hay hoy en día prótesis de tobillo. No son muy comunes en nuestro país, pero aproximadamente conozco una traumatóloga de Buenos Aires que ha hecho varias cirugías, entre comillas, en realidad ha hecho alrededor de 72 cirugías. Esto lo sé porque me tocó la posibilidad de atender un paciente aquí en La Rioja con un reemplazo de tobillo, que la verdad que me impresionó porque no se hacen con frecuencia. Aquí en La Rioja no lo hacen, lo hacen en Buenos Aires, esta traumatóloga especializada en tobillo. Y obviamente tuve que comunicarme y contactarme con ella, porque la verdad es que nunca se había visto y nunca había tenido la posibilidad de verlo a ningún paciente en vivo. Entonces necesité hablar con ella para que me explique aproximadamente qué es lo que era o cómo se había trabajado. Y ya vamos a ver, ya les voy a mostrar unas que ahora han empezado a salir con más frecuencia. Imagínense, este paciente fue el número 69 que operó en toda la Argentina. Así que bastante nuevo, evolucionó bastante bien, y un paciente con bastante dolor de tobillo, que no quería llegar a la artrodesis, y obviamente sufrió un reemplazo total de tobillo, que después les voy a mostrar cómo se hace. Consideraciones especiales de la fractura. Aquí siempre tenemos la edad del paciente, sumamente importante. ¿Por qué? Porque en aquellos pacientes que son ancianos, ¿sí? Y no hay una buena calidad ósea, por lo tanto no van a soportar lo que es las
placas con tornillos, entonces tienen un mayor riesgo de perder y de producirse una rigidez en la articulación y muchísimo dolor. Entonces suele producirse una artrodesis primaria en el caso de que no exista la posibilidad tampoco de realizar un reemplazo del tobillo. Las enfermedades concomitantes sistémicas, en aquellos pacientes que tienen diabetes, como hablamos siempre, enfermedades vasculares periféricas, como por ejemplo alteraciones en el retorno venoso, ¿sí? Van a complicar la consolidación produciendo un aporte sanguíneo bastante pobre, no una necrosis, pero sí bastante pobre, por lo tanto va a ser deficiente la curación y esos pacientes van a sufrir bastante, ¿sí? Y van a ser los de peor pronóstico. Ahora les voy a mostrar, como pueden observar, esto es una artrodesis primaria. Pueden observar aquí en el dibujito que se ingresa debajo del calcáneo, ¿sí? Un clavo endomedular de forma retrógrada, ¿sí? Y se fija la articulación subastragalina y la articulación tibioastragalina. Lo único que queda con movimiento son la primera cuña para adelante o el navicular hacia adelante. Pero todo esto que observamos aquí queda fijado y eso se lo denomina artrodesis. Ahora, para que se fije esto, obviamente se tiene que sacar todo el cartílago, se lima todo lo que es el cartílago de lo que es el platillo tibial y de lo que es el astrágalo y de la articulación subastragalina con el calcáneo, se lima todo y se deja sangrante, ¿sí? Para que obviamente se produzca un proceso de curación, haya un tejido que se forma después en hueso y se fusiona, ¿sí? Si hay cartílago no se va a fusionar, entonces sí o sí hay que sacar todo el cartílago. Eso es un tratamiento bastante doloroso, una rehabilitación bastante dolorosa, pero bueno, es la única opción de que el paciente tenga, digamos, la capacidad de disminuir su dolor en el tobillo. Hay pacientes que obviamente les duele muchísimo el tobillo, y como pueden haber escuchado un caso famoso del jugador Batistuta, Gabriel Omar Batistuta de la selección de fútbol, que tuvo este tipo de problemas, pero obviamente no llegó a una artrodesis porque tenía la capacidad y el poder adquisitivo de llegar a un reemplazo de tobillo, que hoy en día se hizo un reemplazo de tobillo, pero no llegó a la artrodesis. Así que este sería la artrodesis primaria en el último y el peor de los casos. Queda poquito tiempo, quedan 7 minutos, vamos a tratar de terminar, ¿sí? Y después yo les mando por WhatsApp y nos volvemos a conectar de nuevo. Con respecto a la afectación articular, como les dije al principio, al afectar la mortaja, afecta tanto al tobillo en general, ¿sí? Por lo tanto la carga de la zona va a producir bastante dolor y esto va a generar de que el paciente necesite, ¿sí? Un proceso quirúrgico y por lo tanto siempre después de que un proceso quirúrgico de este tipo de articulaciones vaya a generar procesos degenerativos, como por ejemplo la artritis o osteocondritis, ¿sí? Postraumáticas. Y por lo tanto, eso va a sufrir dolores a futuro y el paciente va a sufrir bastante si no es bien tratado y esa articulación no es decoaptada. Estos pacientes pueden necesitar de una fusión posterior del tobillo, como dije recién, de la artrodesis, o un reemplazamiento de toda la articulación del tobillo. ¿Ven? En este año ya se hablaba de un reemplazamiento, o sea, de lo que es una prótesis, pero no se utilizaban, por lo menos aquí en Argentina. Por eso no habla mucho de lo que es el reemplazo. Acá yo les muestro, esto no está en la bibliografía, se los muestro yo, ¿sí? De un paciente real. Este tipo que tenemos acá a la izquierda son las más nuevas, las más evolucionadas, ¿sí? Esto que está aquí vendría a ser este componente, que es el componente que está del platillo tibial, ¿sí? Y por debajo se va a agarrar y adosar lo que es el astrágalo. Estas prótesis se llaman H3, ¿sí? Son prótesis, obviamente, que también son cementadas, pero tienen otra estructura y obviamente son mucho más estables. Esta que tenemos aquí hacia la derecha es la H2, o sea, la anterior. O sea que esta es una versión, la de la izquierda, es una versión mejorada de la H2. Obviamente después capaz que salga la H4 y así va a ir mejorando, ¿sí? Pero el paciente que tuve la posibilidad de atender yo tenía una H3, que es la traumatóloga esta que lo hace en Buenos Aires. Y obviamente, como podemos observar, ¿sí? Está fija esta prótesis, pero tiene los movimientos de dorsiflexión. No tiene movimientos laterales, ni de versión ni inversión, pero sí tiene la dorsiflexión más completa y es mucho más estable. En cambio esta, sí, era más o menos parecida a lo que vendría a ser la de una rodilla, como obedeciendo a un menisco en este caso, y obviamente tendía el paciente a tener inestabilidad tanto anterior como posterior. En este caso de la izquierda, no. Obviamente que la de la radiografía es una H2, o sea, la anterior a lo que es la H3.
Así que estos son los reemplazos de tobillo. Hoy en la Argentina sí se están realizando, no en La Rioja, pero sí en Buenos Aires. Después tenemos otra de las consideraciones especiales, son las fracturas abiertas. Como dijimos, siempre hay que tener en cuenta la contaminación. Se utiliza un tutor externo, ¿sí? Son muy frecuentes y necesitan de un desbridamiento, ¿sí? Y obviamente antibióticos intravenosos en este caso. Hay una frecuente pérdida de lo que es la piel, por lo tanto, suele haber obviamente heridas bastante abiertas y hay veces que necesitan injertos, ¿sí? Que acá no lo dice, injertos de piel o aloinjertos o autoinjertos, como se dice, y suelen sacar de lo que es la parte de la nalga o de la parte del cuádriceps, ¿sí? Ciertas capas para poder reconstituir la piel que se haya perdido y dañado en esta zona. Se debe evaluar los nervios y arterias alrededor de la articulación. Aquí tenemos la tibial anterior y la tibial posterior, que son arterias bastante importantes y pasan muy cerca de lo que son este tipo de fracturas. En el caso de las lesiones ligamentarias de los tendones, ¿sí? Las lesiones producidas por las fracturas comminutas severas se asocian frecuentemente con la ruptura de los complejos ligamentosos que rodean esta articulación del tobillo. Por lo tanto, se suelen realizar, ¿sí? Cirugías reconstructivas de lo que son los ligamentos peroneos astragalinos, más que nada, que dan estabilidad al peroné, y el ligamento tibio astragalino, que es de la parte interna, ¿sí? Es fundamental y necesario para darle una estabilidad dinámica. Si no, ese paciente el día de mañana no va a caminar. En este caso podemos observar las lesiones asociadas. Recién hablábamos de lo que es las consideraciones especiales, luego tenemos las lesiones asociadas. Las fracturas producidas por el mecanismo de alta energía, ¿sí? Como le dije al principio, las caídas o la deceleración pueden producir alteraciones en lo que es la piel y producir una necrosis por la contaminación. Por lo tanto, la cicatrización va a ser mucho más lenta y por lo tanto la herida quirúrgica también puede ser mucho más lenta. Entonces necesita de que el paciente empiece a, digamos, o sea, evite que el paciente empiece a curarse. Si hay presencia de ampollas o escaras, se coloca un fijador externo o un clavo calcáneo de tracción. Este es el clavo calcáneo de tracción. Es como una tracción de Buck o de Back, como hablábamos en las clases anteriores, nada más que se atraviesa el calcáneo y se realiza la tracción para, obviamente, decoaptar, ¿sí? Lo que es la zona de la articulación hasta que el paciente reciba el tratamiento correspondiente. No son tratamientos prolongados, pero sí son tratamientos que no son definitivos, pero que son tratamientos fundamentales en este caso para que obviamente se curen los tejidos blandos. Con respecto a la carga de peso, obviamente mucho más difícil que cualquier otro tipo de fractura, ¿sí? Obviamente que hasta que no haya consolidado no se permite ningún tipo de carga de peso. La carga completa se va a permitir en el tercer o cuarto mes, acá le falta la S, y eso hace referencia a un paciente que va a estar inmovilizado entre unos 60 a 90 días. Por lo tanto, es muy difícil la carga parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no va a poder caminar con muletas apoyando, ¿sí? Cuando tiene este tipo de fracturas. Y cuando vuelven a caminar es muy, muy doloroso. Y después vamos a hablar de la marcha, que es bastante dolorosa. Se afecta, ¿sí? De forma severa la marcha, como dice aquí, y cualquier daño que quede o cualquier alteración que quede en el cartílago o un proceso degenerativo, ¿sí? Va a disminuir lo que es el espacio interarticular, que les hablaba recién, que es el que tenemos que tratar de coaptar nosotros. Y eso va a generar un dolor en el deslizamiento de la tibia sobre lo que es la superficie del calcáneo, ¿sí? Entonces genera muchísimo dolor. ¿Por qué? Porque obviamente soporta peso, una articulación que se descarga bastante peso. Los cambios artrósicos postraumáticos también pueden producir un intenso dolor, ¿sí? En la articulación tibio-astragalina o en la subastragalina también, y pueden precisar de una fusión o de reemplazamiento. Ven que cuando ya no aguanta más el paciente, ¿sí? Termina pidiendo que le hagan una fusión, una artrodesis primaria, ¿sí? Así que bien, ahora se termina el tiempo y